Me alegra estar nuevamente con ustedes. Y en esta tarde vamos a seguir mirando el fruto del Espíritu. Pero primero quiero decirles una noticia. Una noticia que ya saben, espero. Es que Cristo vive. Hoy es el día de Pascua, el día de resurrección. Y les puedo decir feliz día de resurrección. Cada domingo, cada primer día de la semana, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, porque Él resucitó el primer día de la semana. Y qué gozada tenía que ser. Imagínense cómo se sentían destrozados los discípulos cuando vieron a su Señor, su Maestro, creyendo que era su Salvador, crucificado ahí, muerto en la cruz. ¿Cómo ha de haber sido horrible ponerlos allí en la tumba? Imagínense cuando las mujeres fueron a la tumba aquel primer día de la semana, muy de madrugada, y vieron que el cuerpo no estaba, que hasta alguien había robado el cuerpo. Eso es lo que pensaron al principio. Pero qué gozo tuvieron cuando vieron que Cristo había resucitado. Y cuando apareció entre los discípulos, les costó creer sus ojos, pero Él les convenció. Él era Jesús resucitado. ¿Se puede imaginar el gozo? Imagínese sencillamente que usted ve de sus ojos a uno de sus hijos muertos. Pero este hijo les viene a la casa. Dice, no he muerto. Se equivocaron. Imaginen el gozo que tendrían. No sé si esto se puede comparar con el gozo que los discípulos tuvieron. Porque Cristo había resucitado. Y luego, el gozo que un ser humano hoy en día tiene cuando esta resurrección de Cristo toca su corazón. Porque entonces somos nosotros que volvemos a la vida. La Biblia dice que éramos muertos en nuestros pecados. Desde el nacimiento, nacimos muertos. Éramos muertos andando. Igual como no como los zombies, pero espiritualmente muertos. Y el día en que hemos creído, puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces volvimos a la vida, resucitamos espiritualmente. Un día el cuerpo va a morir y luego, mucho más tarde, el cuerpo resucitará. Pero mientras tanto el Espíritu, que nunca volverá a morir, ha resucitado. Y eso es lo maravilloso. ¡Qué gozada es! Y es por eso que quisiera compartir con ustedes algo del gozo que pertenece a la vida del creyente. No tiene sentido que un creyente no tenga gozo. Por una cosa es fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Eso lo dice Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Pero vemos el gozo en otras partes del Nuevo Testamento, en muchas otras partes. Un libro que habla mucho del gozo es la epístola de Pablo a los Filipenses. Y hay que recordar que él estaba en muy mal estado cuando escribió, pero él hablaba de gozo. Escribió, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. No dijo gozaos en cualquier cosa, pero en el Señor. Y un poco más tarde, en el mismo libro, en el último capítulo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, dijo, regocijaos en el Señor siempre.
otra vez digo, regocijaos. Lo dice en forma de mandamiento, pero yo creo que es más bien una invitación. Tenemos todas las razones al mundo para regocijarnos, para tener gozo. Y no solo las razones que tenemos para tener gozo, pero el gozo es el mismo fruto del Espíritu, es el producto del Espíritu. Hay una diferencia, ¿sabe?, entre el gozo y la felicidad. La felicidad puede depender de las circunstancias. Alguien me regala $1,000,000. Eso es una felicidad. Pierdo todo mi dinero, mi salud, mi casa, estoy en la calle. No tengo felicidad. Es tan sencillo. Pero eso no es lo mismo que el gozo. Que el gozo puedo tener en abundancia o con pérdidas. Eso también dijo Pablo, hablando de su contentamiento en Filipenses capítulo 4, un poco más tarde. Entonces, hay esa diferencia. El gozo es un estado de ser, mientras la felicidad depende de las circunstancias, el gozo depende de cómo es usted. Y cómo es usted no depende necesariamente de las circunstancias. Se puede tener gozo en medio de las pruebas más terribles. El apóstol Pablo, cuando trabajaba con Silas, justamente en su primera visita a la ciudad de los filipenses, a Filipos, se nos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 16, la gente de la ciudad le agarraron, no estaban contentos con él, y le golpearon con latigazos a los dos, seguro que estaban sangrantes, los pusieron en cepos en un calabozo. Y de paso los calabozos, bueno, yo no quisiera estar en una cárcel hoy en día, pero los calabozos seguramente harían que esas cárceles parecen como lugares de lujo. Me imagino que había ratas, había oscuridad, no había luz. Ha de haber sido horrible. Y imagínense, no estaban en buenas condiciones, estaban sangrientos de la espalda, porque les habían dado latigazos. Eso no es ninguna broma. ¿Qué hicieron Pablo y Silas durante la noche? ¿Se quejaron? ¿Lloraron? ¿Suspiraron? Pues la Biblia nos dice que se pusieron a cantar un himno de alabanza. Se pusieron a alabar a Dios, se pusieron a cantar en medio de este sufrimiento, este padecimiento tan cruel. ¿Por qué? Porque tenían el gozo del Señor. No se estaban regocijando en la cárcel o regocijando en los latigazos, en los padecimientos, se estaban regocijando en el Señor. El gozo ve las cosas de una manera muy distinta que se les vería de otra manera. Toma por ejemplo Pedro y Juan en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 41. Eso era mucho antes de la conversión de Pablo. Pues ellos habían también sido detenidos por las autoridades en Jerusalén. Y les pegaron, les dieron unos cuantos latigazos, les avisaron que no volvieron a hablar en el nombre de Cristo. Y la Biblia nos dice que se fueron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¡Wow! ¿Qué hay en el nombre de Jesús? ¿Qué hay en Jesucristo que puede producir un gozo en medio de tales circunstancias? Y a través de los siglos,
Personas que han padecido cosas horribles y han seguido con gozo en Jesús. Hay gozo en el servicio. En el Salmo 100 y los versículos 1 hasta 1 y 2. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora el versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre. Pero lo que más me gusta es al principio del versículo 2. Servid al Señor con alegría. Hay gozo en el servicio a Dios. Muchos han experimentado esto. Cuando sirves al Señor, tienes más gozo. Cuando estás sirviendo verdaderamente al Señor. Si usted sirve para usted mismo o por algún otro y las cosas no salen bien, posiblemente eso le quita el gozo. Pero si está sirviendo al Señor, que es el soberano de todo, aun cuando las cosas no salen como usted quisiera, puede tener el gozo, porque sabe que el soberano de toda la creación, Él es soberano, Él está ahí encima de todo, y usted le había estado sirviendo. Y que las consecuencias, los resultados no dependían de usted. Así que sigue con gozo. Pues, ¿qué es ese gozo? El gozo es el resultado natural de una vida espiritual. Eso quiere decir que es el resultado natural de una vida de intimidad con Dios, una relación con Dios. Eso es una vida espiritual. Y lo digo porque es lo que significa la palabra fruto, aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo y varios otros que vamos a mirar a cada semana. Entonces, si es el fruto, es porque es el resultado, es la consecuencia de una vida espiritual. Es lo que produce esa relación íntima con Dios. Por tanto, es tan importante que tenga una vida espiritual muy cerca del Señor. Es muy importante que usted, como creyente, como hijo de Dios, hija de Dios, que usted esté cultivando su relación con Dios. ¿Qué le pasó al momento de su conversión? ¿Hubo gozo? Seguramente. O puede ser que estuvo llorando sus pecados, pero al fondo, cuando tuvo su fe en el Señor que le había perdonado, hubo gozo. ¿Sabe por qué hubo gozo? Porque el Espíritu de Dios entró en su vida y estaba usted en plena comunión con Dios en aquel momento. Y entonces su gozo era algo incomparable. Y cada vez que usted esté andando en una plena comunión con Dios, tiene ese gozo se manifiesta. Es el pecado en nuestras vidas que quita el gozo, que disminuye el gozo. Y entonces piensas, qué aburrido es ser cristiano. Qué aburrido es la iglesia. Qué aburrido es leer la Biblia. Qué aburrido es orar. Y luego empiezas a criticarlo todo. Criticas quizá al pastor, a los demás creyentes, las circunstancias que Dios le puso. Lo criticas todo. ¿Por qué? Porque ya no tienes gozo. Has perdido el gozo de su salvación. Y es lo que vemos en el Salmo 51,
el Salmo 51, que es el salmo de confesión del rey David cuando él había pecado horriblemente y había mantenido ese pecado en secreto en su corazón, pero Dios lo sabía y el profeta vino y le confrontó, se enfrentó con él, pero mientras tanto David no estaba experimentando el gozo del Señor. Entonces, en el salmo de confesión en que confesó su pecado a Dios, le pidió perdón, y en el versículo 8 leemos, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Está diciendo que ya había perdido el gozo. Está pidiendo que Dios le restaure en el gozo. No solo eso, en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Vuélveme el gozo de tu salvación. No está diciendo vuélveme la salvación, porque si alguien es hijo de Dios, hija de Dios, eso no se pierde, pero se pierde el gozo de la salvación. ¿Ha perdido usted el gozo de su salvación? Pues pide a Dios que se lo vuelve. Pero para esto tendrá que renunciar a su pecado. Tendrá que volver a empezar a caminar con Dios. A caminar en una relación de intimidad con Dios. Porque Él quiere que usted tiene ese gozo. Y no solo eso. ¿Sabe que la Biblia dice que cuando un pecador, era Jesús que dijo eso, cuando un pecador se arrepiente, es que dice, cambia de manera de pensar, hay más gozo en la presencia de los ángeles que para los 99 que no hace falta que se arrepientan, o que piensan que no hace falta que se arrepientan. Pero ese gozo, dice, es en presencia de los ángeles. Originalmente yo me imaginaba a los ángeles que se estaba regocijando. Y es posible, pero no es lo que ese texto nos dice. Dice, hay más gozo en la presencia de los ángeles. ¿Quién está en la presencia de los ángeles? ¿Son ángeles de quién? Son los ángeles de Dios. Así que ¿quién está en su presencia? Es Dios. Es Dios mismo que se regocija. ¿Ha visto usted? Esto que estaba perdido y se ha arrepentido. Ha vuelto a mí. Disculpa. Entonces, el gozo es el resultado natural de una vida espiritual. El gozo para nuestro Padre Celestial y el gozo en su corazón. Y su manera de ser va a ser una vida gozosa. ¿No le gustaría? En segundo lugar, el gozo es la evidencia de una vida espiritual. Primero dije que es el resultado. Es también una evidencia. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5 dijo, vosotros sois, o ustedes son, la luz del mundo. Eso es toda una responsabilidad, ¿no? Jesús dijo que Él es la luz del mundo y aquí decía que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué quiere decir por eso? Que somos el testimonio mismo de Cristo, que es la luz. Nosotros somos lo que permite a la gente de ver al Salvador Jesucristo, si Él está en nosotros. Entonces, el gozo que tenemos es un testimonio que nosotros somos la luz del mundo. Eso fue el propósito de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13, Él, cuando estaba orando a Dios, decía, para que su gozo sea completo. ¡Wow! Jesús estaba interesado en que nosotros tuviéramos gozo y un gozo completo. Somos puestos en el mundo con el propósito de demostrar el poder de Cristo y la gracia de Dios. Gracia es
Es el don gratis, el regalo gratis que Dios da. Entonces, la gente quiere saber si la vida cristiana produce un cambio en nosotros. ¿Qué es lo que van a ver en nosotros que demuestra ese cambio? El gozo. El gozo. Quizá usted es una persona que es siempre malhumorado. Siempre parece infeliz y enfadado y de mal humor. Cristo entra en su corazón y de repente todo cambia. Todo cambia. Y tiene gozo. Y soy un ejemplo de eso. Pero no soy el único. Hay millones y millones de ejemplos de eso. Yo recuerdo un fin de semana, cuando tenía 16 años. Estaba visitando a un grupo que eran creyentes en Cristo. Yo vi el gozo, el puro gozo que tenían. Y cuando estaba con ellos, yo estaba feliz, lo pasaba la mar de bien, era increíble. Y recuerdo una noche, el sábado por la noche, estoy acostado ahí al suelo de la casa donde estaba ese grupo, en la ciudad de Quebec, y sentí que alguien me hablaba. En mi corazón, no estaba oyendo voces, pero como si estuviera John. ¿Lo has pasado bien hoy? Lo he pasado, pero qué guay. Increíble. He conocido, no sé, no entiendo la gozada que ha sido ese día. Pues, ¿cuánto bebiste? ¿Cuánto alcohol tomaste? Nada. ¿Y cuánto, etcétera, etcétera, otras cosas que eran poco recomendables? Nada. Entonces, escucha y mira, porque vas a aprender algo que puede darle verdaderamente gozo. Pues eso era la sensación que tenía. Como digo, no estaba oyendo voces o nada. Era todo en mi mente. Pero el día siguiente, en una reunión con un pequeño grupo de creyentes que compartían cómo Dios trabajaba en su corazón, y yo fingía ser como ellos, creyente como ellos, aunque no sabía lo que creía. Y ellos oraron y compartieron entre sí cosas que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y de repente, estaba convencido que Cristo estaba presente en aquella sala. Recuerdo en mi corazón, dije, pues, es verdad que Cristo resucitó. Él vive, porque Él está aquí ahora. Y luego dije la cosa más en mi mente, la cosa más tonta que podía haber dicho. Hice una pequeña oración en mi corazón. Dijo, Dios, algún día, cuando tenga mi vida toda en orden, y mi carrera y todo, te voy a dar mi vida. Qué privilegio tiene Dios, ¿no es cierto? No es lo que yo puedo darle a Él, es lo que Él me había dado a mí. Pero era en aquel momento que una pareja se levantó y cantó. No se preocupen, no voy a cantarlo, pero les diré las palabras. Cantaron, bueno, lo traduzco del francés. Te quiero seguir, pero no ahora. Te quiero seguir, Señor. Te quiero seguir, pero no ahora. No puedo esperar un poco tiempo más. Tengo mis amigos y mi trabajo que quiero tanto. Te quiero seguir, Señor, pero no puedo esperar un poco más. Y de repente me di cuenta de cuán idiota yo había sido. Me di cuenta de que lo que yo estaba diciendo a Dios era blasfemia. Y claro que ellos en la canción se cambió totalmente de mente. Y en aquel momento Cristo, lo único que puedo decir es Cristo invadió mi corazón. En aquel momento yo pasé de ser una persona a ser otra persona, nací de nuevo.
Bueno, eso es un poco mi testimonio, pero estaba tan lleno de gozo, un gozo que no se me ha quitado. Ha disminuido, he tenido mis altos y bajos, pero el gozo está al fondo. Somos puestos en el mundo para demostrar el poder de Cristo y la gracia de Dios. La gente quiere saber si la vida cristiana produce un cambio en nosotros. Y sí que produce. Y usted debe ser seguro de compartir su gozo, de no esconderlo. Nuestro gozo va a crear una sed en la gente. Por eso que cuando Jesús dijo que somos la luz del mundo, también dijo somos la sal del mundo. Y usted sabe lo que hace la sal, ¿no? Come algo muy salado. Y espero ver cuánto tiempo va a ser antes de que usted quiere tomar algo para beber. Porque la sal cree la sed. Y si somos la sal del mundo, creo que una de las cosas que crea una sed en el mundo es nuestro gozo. Si usted es un hijo o una hija de Dios, tiene ese gozo. Cultívalo. Cultiva su relación con Dios para que ese gozo crezca y parezca más. Le hará mucho bien a usted, pero imagínese el bien que hará a los demás. El mundo necesita personas gozosas. Entonces dije que el gozo es el resultado natural de una vida espiritual, pero también es la evidencia de una vida espiritual. Y en tercer lugar, el gozo es una fuerza que contribuye a nuestra propia vida espiritual. El gozo nos ayuda. En el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, cuando ellos habían vuelto desde 70 años de exilio, habían vuelto y estaban reconstruyendo el templo y ahí iban a reconstruir la ciudad de Jerusalén, los muros, y era difícil, era desanimante, había enemigos y todo. Y Nehemías, que era su líder en aquel momento, les dijo, el gozo del Señor será vuestra fuerza. Sí, el gozo da fuerzas. Claro que psicológicamente contribuye a nuestra fuerza, es obvio. Pero creo que el gozo del Señor nos añade algo aún más. Una fuerza, un poder espiritual. Ahora bien, cuidado, no vaya fingiendo gozo para intentar tener más fuerza espiritual. No funciona. Cultiva su relación con Dios. Él le llenará de gozo y ese gozo le ayudará a cultivar cada vez más su relación con Dios. Nehemías sabía que un pueblo deprimido no conseguiría gran cosa. Entonces, al principio, en la introducción, les hablé del gozo en el servicio, pues el gozo nos dará fuerza para servir a Dios. ¿Usted quiere servir a Dios, pero se desanima fácilmente? Cultiva su relación con Dios, deja que su gozo crezca, y ese gozo les ayudará a perseverar en el servicio para Dios. Los ayudará a servir aun cuando sea difícil, aun cuando hay cosas para desanimarlo, cuando hay toda clase de resultados que usted no quería, pero el gozo del Señor le dará fuerzas para seguir adelante. Nosotros debemos contribuir al gozo los unos de los otros también, no contribuir a su tristeza. Eso es lo que significa la palabra edificar. Es construir el gozo en gran parte. Es por eso que es importante entender que la palabra que vemos en el Nuevo Testamento, exhortar, significa animar. Es lo que hacen, ¿sabe? No sé si usted ha mirado un partido de fútbol americano, donde hay esos
cheerleaders, animadores que están allí cantando, saltando y todo para animar al equipo de fútbol americano. Y ellos animan a la gente alrededor de seguir animando al equipo también. Y claro, eso parece que ayuda al equipo a sentirse más animado y les da un poco de ánimos y fuerza para seguir adelante. Hay algunos que piensan que exhortar es decir a alguien que no debería hacer lo que está haciendo, que lo que está haciendo está mal, que tiene que cambiar. No. Hay sitios donde hay que reprender a veces, pero eso no es exhortar, es reprender. Exhortar es animar. ¿Es usted un animador en su iglesia? ¿Usted está contribuyendo al gozo de los demás creyentes en la iglesia o estaría contribuyendo a una tristeza? Usted decide. A veces hay unos comentarios negativos que deprimen y esos pueden contribuir a una tristeza general en la iglesia. Ten cuidado, ojo, eso es pecado. Eso es trabajar en contra de los planes de Dios. Pero ¿qué gozo hay en su vida? ¿Usted tiene gozo? ¿En qué funda su gozo? ¿En las circunstancias? ¿O en el hecho incambiable que el Señor reina en el corazón de usted? Que Jesucristo resucitó y que ahora reina dentro de usted. Porque es cierto que Cristo resucitó. Hay más pruebas de que Cristo resucitó que las pruebas que Julio César fue general y emperador de Roma. Hay muchas pruebas. Vaya buscando. Y ya que Él resucitó, tenemos todas las razones para tener gozo. Pero para producir ese gozo que viene de Dios, pues hay que arraigarse en Él. Hay que desarrollar, cultivar esa relación con Él. Con nuestro Padre Celestial que nos ama tanto. Porque es Él que produce el gozo de Cristo, el gozo del Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y en esta noche, en esta semana, este año y por el resto de su vida, que Él produzca en sus vidas mucho gozo y que este gozo pueda honrar a Dios.